Bienvenidos a una nueva edición para ADN Sur TV, hoy para conversar con el contador César Herrera. César es docente de la Facultad de Ciencias Económicas y tiene la gentileza de charlar con este espacio periodístico. Bienvenido, César, muchas gracias por participar. Buenas tardes, saludo a toda la audiencia y un poco la idea de las características de la crisis que se desató en este mes de mayo en la Argentina tiene su inicio en el año 2011. Desde allí en adelante, tanto la balanza de pagos como el déficit público vienen siendo permanentemente negativos en nuestro país. Entonces, esa acumulación fundamentalmente dada hasta el año 2015 de un instrumento que toma una dimensión pública muy importante llamado LEVAC, pero muy poco se conoce de ello. ¿Qué Eh, son las LEVACs? las LEVAC tienen que ver como un instrumento de ahorro, es que me permite una tasa mayor a lo que sería un plazo fijo. Y es un instrumento de bajo riesgo y de un acceso bastante sencillo, con una cuenta comitente en un banco o en la bolsa de valores. Y es una herramienta, un instrumento que el Banco Central utiliza para tentar a grandes ahorristas, grandes inversores y evitar que esa plata vaya al dólar y presione sobre el dólar En precisamente. líneas generales, esa sería la consecuencia final, pero el instrumento está para sacar dinero ¿cómo se llama? Del circuito financiero. Esta es la causa, digamos, primigénita. Entonces, cuando uno tiene, en este caso, se modificó la Carta del Banco Central en el año 2012 y permite financiar al sector público, ese sector público se financia por encima de sus posibilidades, o sea, el déficit público, tiene tributos menores que gastos más transferencias en genérico, y eso lo monetiza. Sale, el Banco Central emite dinero y ahí nomás lo saca del mercado a través de un instrumento que se llama LEVAC, que es la esterilización del mismo. Entonces, eso se va acumulando en una cuenta como una deuda del Banco Central, además de la base monetaria. ¿Qué sucedió? En el año 2015, cuando termina el gobierno de Cristina Fernández, el stock de LEVAC alcanzaba los 30.000 millones de dólares aproximadamente. Eran 295.000 millones de pesos dividido 9,88, 87, que era el tipo de cambio en ese momento. El gobierno de Mauricio Macri genera unos 22 a 25.000 pesos, millones de dólares más, y a partir de ahí se genera un stock de 1,2 billones de pesos, que el otro día hacía una entrevista y tiene que ver con una serie de intereses de cerca de 5.550 pesos por minuto, una cantidad de dinero enorme para la economía argentina, que supera ya la base monetaria y que en definitiva gran parte de las reservas que tiene el Banco Central, que se dicen en dólares, están compradas o alquiladas con este instrumento de endeudamiento que lo que hace es contener la inflación. Porque si uno se imagina que cerca de 1 billón de pesos es la base monetaria, imagínense que entre 1,2 billones de pesos más a la economía, la inflación saltaría por los aires, que es lo que sucede cuando en esta semana el tipo de cambio, ¿cómo se llama? Se Se mueve, eleva. se eleva bruscamente, como fue 22,5%. Ujú. Bien, tenemos las LEVAC como instrumento y cuando están cerca de un vencimiento provocan el temor, digamos, de que todo eso se vaya al dólar y haga todavía saltar esa inflación por los aires, como vos decías. Eh, ¿Cuánto va a tardar en trasladarse a precios de la economía cotidiana lo que avanzó el dólar en las últimas semanas? Nosotros en Argentina tenemos un mecanismo cuasi inmediato. No sucede en otras partes del mundo. Una devaluación no altera el ritmo de los precios porque salvo los que tienen componente importado, el resto no tendría por qué aumentar. Pero en Argentina ese mecanismo viene siendo cuasi perfecto. En la devaluación del 2014, enero, Es automático, apenas se devalúa el peso frente al dólar, esto se traslada casi a en los los mismos precios. porcentajes. Entonces, nosotros ya lo estamos viendo en un porcentaje que tiene que ver con un 6 a un 8% en algunos rubros y en otros rubros que sí tienen que ver más con el tema internacional, caso la harina y sus derivados, que son una parte importante de lo que comemos en la canasta básica alimentaria, ya tienen incrementos Aun grandes. cuando no está muy claro qué porcentaje de la cadena de producción de esos elementos de mercado tengan componentes en dólares. Así es, así es. O sea, nosotros el ritmo de incremento se da por una posición oligopólica en el mercado, pero también se da por una adaptación casi perfecta y muy emotiva, porque no tiene
valores racionales, como vos recién expresabas en tu No hay locución una anterior. explicación técnica, digamos. ¿Cuánto impacta en el costo y ese es el traslado a precios? No, sino simplemente nosotros lo hemos medido aquí como Por Rivadavia y decir, está sube todo. el maple de huevos. ¿Cuál es el componente en dólares de un maple de huevo? No tenemos gallinas importadas, hasta donde sabemos, pero sin embargo esos precios se movilizan igual. Y ahí está el componente de la energía a nivel nacional, que son las tarifas y todo esto que se está discutiendo. En líneas generales, las LEVAC son un contrapunto de las tarifas en algún momento. O sea, sostener tarifas congeladas del 2013 en adelante y en el 2011 a 2016 aproximadamente, que se empezaron a aumentar, de mantener una tarifa en un contexto de elevada inflación, nos generó este endeudamiento del sector público. Ese endeudamiento fue a parar a las LEVAC. O sea que en economía nada sale gratis. O sea, tener tarifas baratas nos simplificó este endeudamiento, que ahora es una bomba de tiempo muy difícil de desactivar, porque los días 15 de cada mes, desde aquí hasta fin de año, nosotros vamos a tener vencimientos por sobre los 500.000 millones de pesos, y entonces vamos a estar, digamos, con tensiones similares a las que hemos vivido en Porque esta si semana no se anterior. renuevan las LEVACs en pesos, es plata que va a presionar sobre el dólar y eso termina provocando nuevas escaladas, digamos. Así es, así es. Y si tuvimos una devaluación del 30% de diciembre hasta ahora, ¿significa que ya la inflación a esta altura podemos estimarla en el 30%? Eso es lo que se estima hacia arriba. La inflación medida por el INDEC alcanza el 9,6% para lo que va del año, en los primeros 4 meses, 10,8% aquí, pero en la estimación que hace el REM del Banco Central de la República Argentina ya habla de una inflación del 23% y los privados ya de 26 a 30% en función, corroborando este casi perfecto pase de la devaluación a precios. Gracias, César. Hemos conversado con el contador César Herrera. Hasta la próxima.